miraríamos suave, porque hoy en día la iglesia está en un adormecimiento espiritual donde a todo le llama evangelio. Y el evangelio de Jesús o de Jesucristo, Satanás lo imita igual. Y parece ser real lo que Satanás pone. Parece ser real porque predica con la palabra. Aún hace milagros. ¿Sí? Y usted podría decir, pero y fíjese que piénselo bien, porque hemos llegado a un momento muy crucial donde la iglesia está sufriendo esto. Imagínese que cuando Pablo o los discípulos, el Señor ya los deja, ya había sido pervertido el evangelio de Jesucristo. Amén. En la iglesia primitiva el evangelio ya había sido pervertido. Y muchas veces yo me hacía la pregunta, ¿qué significa evangelio? Y muchas veces nosotros lo contestamos y lo contestamos bien. Y podríamos decir que tenemos una buena definición sobre el evangelio. Pero por eso dice en las mismas escrituras, aún mis escogidos serán engañados. Porque Satanás es un experto en imitar. Y parece real todo. Y usted puede decir, pero es imposible que me quieran engañar. Es que el hombre no lo quiere engañar a usted. El hombre no me quiere engañar a mí. El problema es que Satanás, donde llega es al corazón del hombre. Y donde engaña es en el corazón del hombre. Y el hombre que no quiere engañar, pero como está, hermano, siendo manipulado por Satanás, el hombre engaña al hombre también. Amén. Entonces, podríamos investigar cuál es nuestra definición sobre el evangelio, y podríamos hacernos la pregunta, ¿cuál es el evangelio que la iglesia primitiva predicaba al evangelio que la iglesia de hoy predica? Este tema es bastante importante porque yo hacía un análisis. ¿Qué pasa cuando una persona no ve bien? Ve borroso todo. Así está el evangelio dentro de la iglesia, borroso. ¿Por qué? Porque todos le llamamos fe y decimos vivimos por fe, pero aún no conocemos las escrituras. Es que es bien complejo, porque si vemos en las escrituras todo el evangelio que los discípulos lo reciben es por revelación a través de el Espíritu Santo. Entonces vemos a Pablo hablándole a una iglesia que se llama Galacia. Y los sorprende y los insorta y les dice que tan pronto se han alejado del evangelio que Cristo los llamó. Y para eso yo quiero que usted se vaya al libro de Gálatas conmigo, capítulo 1, versos 6 al 9. Porque aquí tenemos que ir con textos bíblicos para que yo le pueda comprobar y usted pueda verlo. Y así que yo quiero que usted me acompañe, que si usted trajo la Biblia, hoy nos hagamos lectores de la Biblia. Amén. Gálatas 6, 1. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón, 1:6. 1:6. Gálatas 1:6. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leerlo. Amén. Amén. ¿Lo tenemos todo? Dice aquí, mire, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, dice, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho,
También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bendito es el nombre del Señor. Puede sentarse. Vamos a ver la definición de un evangelio falso y vamos a ver la definición de un evangelio verdadero y el propósito del evangelio. Amén. Porque tenemos que ver todos estos puntos, porque la iglesia dice perece por falta de ¿qué? De entendimiento. Y el entendimiento, ¿cómo la iglesia lo va a tener? La iglesia puede tener el entendimiento a través de la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos el evangelio o el camino de las escrituras claramente. En las escrituras está un pasaje que dice: revisa las sendas antiguas y vuélvete a las sendas antiguas. ¿Y de qué está hablando de estas sendas antiguas? Cuando se habla de sendas antiguas se está hablando de un camino. Y cuando la Biblia nos dice que revisemos las sendas antiguas donde estamos caminando y que las revisemos bien, y si no estamos en ellas, que volvamos a ella, está hablando del evangelio. Porque de esto se trata. Toda la Biblia se trata del evangelio. Pero la iglesia hoy en día nos está entreteniendo con diferentes cosas. La iglesia hoy se ha vuelto un centro de entretenimiento. Que buscamos la manera cómo llenar de jóvenes, cómo llenar de personas. Pero mi pregunta es, ¿para qué vamos a llenar una casa de oración? ¿Para entretenernos o para que se encuentren con Dios? Es que la parte fundamental que nosotros tenemos que tener es que aquellas personas que van a un tabernáculo tienen que encontrarse con Dios. Porque el mundo entero está separado de Dios. Solo a través de su Hijo podemos encontrarnos. Y vemos a los Gálatas que habían tenido el Evangelio, se les había revelado, se les había predicado acerca del Hijo de Dios, pero ellos, hermanos, decidieron correr detrás de otras corrientes, detrás de otras cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio. Algo que les agradaba a ellos, algo que les agradaba al oído. Porque la gente hoy en día va a una iglesia, ¿sabe para qué? Para que le hablen bonito. La gente va a una iglesia hoy en día porque quiere escuchar que Dios lo va a bendecir, que Dios le va a dar esto, que Dios le va a dar otro. Sí, Dios le va a dar. Pero el propósito de Dios, de toda la Biblia, es que desde el principio Dios quiere estar con el hombre. Dios ha usado todos los métodos necesarios hasta el final que mandó a su Hijo Jesucristo para poder encontrarse con el hombre. Pero aún así el hombre no cree en este evangelio. En el evangelio de Jesucristo no lo cree la iglesia. Por eso Pablo se siente tan confrontado y empieza a hablarle a la iglesia, no solo a los Gálatas, sino que se encuentra con otra iglesia con un serio problema y les dice en 2 de Corintios, se encuentra con los corintios y les empieza a hablar y les está diciendo: pero es que a mí me da el temor que así como Eva fue engañada por la serpiente, ustedes también sean engañados. ¿Sabe por qué? Porque Eva fue engañada por la serpiente antigua, pero esta serpiente, hermano, ¿cómo la engañó? Con la palabra. Es que Satanás todo el tiempo ha usado la palabra. Vea 2 de Corintios capítulo 11, verso 3 al 4. Qué bueno es Dios, mire que Dios solo me lo trajo aquí, mire. Está usando el ventilador. 11, versículo 3 al 4. Amén. Aleluya. Dice, léalo conmigo. Pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera
¿qué? Extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Porque si viene, mire qué tremendo aquí, mire. Si viene alguno predicando a otro Jesús, pregunto, ¿habrá algún otro Jesús entonces? No. Mire, a otro Jesús que el que hemos predicado, si recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora bien, vemos un evangelio falso en este momento. Un evangelio que la gente le agrada, un evangelio que la gente dice cómo Dios se manifestó y cómo Dios hizo esto. Pero, ¿acaso Satanás no puede hacer señales también? Pregunto. ¿Sí? Si hace milagros. Satanás imita todo lo que Dios hace. Satanás lo imita y lo imita perfectamente. Voy a poner un ejemplo. Viene la pastora y ora por un enfermo y aquel enfermo se sana. ¿Usted cree que no puede venir uno enviado por Satanás y hacer lo mismo? Sí, lo puede hacer. Porque cuando Moisés, hermanos, Moisés tiró la vara y la vara se convirtió en serpiente. ¿Qué pasó? Vinieron los adivinos, también tiraron sus varas y se convirtieron en ¿qué? Culebras. Igualmente. Porque Satanás tiene un poder, mientras no venga el juicio, tiene un poder para hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás no se quiere ir solo. Y por eso quiere pervertir el evangelio, hermano. Hay algo que tengo tan claro en este tiempo, que Satanás lo que está atacando en la iglesia es el evangelio. ¿Sí? Es el punto clave que Satanás tiene dentro de la iglesia. Atacar el evangelio. Y que la gente no está creyendo en el evangelio. Sí, la gente está creyendo en todo. Si no, póngame atención a lo que le voy a decir. Y agárrese. Si la gente tuviera claro el evangelio dentro de las congregaciones, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? Si la gente tuviera claro el evangelio, ¿por qué se van buscando por otro lado? Si yo tengo claro el evangelio, ¿por qué yo, hermano, veo más los errores de mis pastores que realmente la mirada en el evangelio? Y cualquier cosa nos mueve. Entonces, pero aquí va la cosa de nosotros, que nosotros no hemos entendido cuál es el evangelio que la iglesia tiene que predicar. Pero hagámonos la pregunta, este es el evangelio falso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el evangelio verdadero? ¿Cuál es el evangelio que Pablo predicaba? No es que Pablo era dueño de este evangelio o los discípulos eran dueños de este evangelio, sino que este evangelio lo dejó el Señor para que nosotros por medio de este evangelio pudiéramos encontrarnos con el Padre, para que por medio de este evangelio usted y yo pudiésemos tener esa vida eterna. ¿Cuál es el evangelio que Pablo predicaba? Veamos entonces Romanos capítulo 1, verso 2 al 4. Romanos 1, 2 al 4. Vamos a leerlo del 1 para que veamos cómo dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios, que el que había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de que era linaje de David según
la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces encontramos qué es el Evangelio aquí. Encontramos que el Evangelio que Pablo predicaba era acerca del Hijo de Dios. Amén. Este es el Evangelio que Pablo predicaba acerca del Hijo de Dios, que fue declarado con poder. Amén. Que fue declarado con poder. Este es el Evangelio que Pablo predicaba. Pero analicémoslo nosotros y llevémoslo a cabo dentro de la iglesia hoy en día. ¿Será este el Evangelio que estamos escuchando acerca del Hijo de Dios? ¿Será este Evangelio el que estamos escuchando todos los días dentro de la iglesia? ¿Sabe qué es lo que más cuesta? Es que el Evangelio nazca en el corazón del hombre. El Evangelio solo puede nacer en el corazón del hombre cuando se revela. Porque en el corazón del hombre solo hay maldad. Sí, solo hay maldad. Miren, nosotros somos expertos para la maldad. El hombre es experto para la maldad. La iglesia, hermano, dice tener el Evangelio, pero todo lo que hace es lo contrario al Evangelio. Y vamos a seguir viendo cuál es el Evangelio que predicaba Pablo. Vemos en Hechos 17:2 al 3. Hechos 17:2. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 17:2. Amén. Al 3. Dice, y Pablo como acostumbraba, ¿cómo dice? Pablo como acostumbraba, fue a ellos, dice, mire, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Ahora bien, hay algo que debemos de centrarnos aquí. Al principio dice, Pablo acostumbraba. ¿Y qué es acostumbrarse? ¿Qué costumbre tenemos nosotros por la mañana? Beber café, ¿verdad? Por la mañana. Y esa costumbre no la dejamos todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué hacía Pablo? Todos los días hablaba, estaba acostumbrado a hacer esto a la iglesia, predicarle esto a la iglesia. Pero hoy no escucha este mensaje seguido. Este mensaje se ha ido apartando, este mensaje se ha ido quitando dentro de la iglesia. Ya no es una costumbre predicar del Hijo de Dios. Ya no es una costumbre del pastor o del predicador hablar de esto. Estamos más preocupados por llenar, o porque hayan finanzas, o porque haya esto. Todo es importante, pero lo más importante dentro de la iglesia es el fundamento que Cristo fundó, que dice Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? Efesios 2:20 habla del fundamento y dice que es la principal piedra. Vean, del ángulo. Y lo voy a leer para que usted se dé cuenta de lo que habla Efesios. Gloria a Dios, aleluya. Alguien que lo tenga que me ayude, porque es necesario que usted lo lea también. Porque hoy vamos a... Le dije que nos íbamos a volver lectores, ¿verdad? Efesios 2:20. Efesios 2:20. Alguien menos la pastora. Quiero que participen todos los que están aquí. Alguien que me ayude. Vamos a ver. Efesios 2:20. Yo tengo otra versión.
Lea la versión que tiene. edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús. ¿Escuchó? Edificado, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Escuche, siendo la piedra principal o la, ¿cómo dice ahí? Angular. La piedra angular, que es Jesucristo. Y este es el mensaje, este es el fundamento que la iglesia tiene que tener. Esta es la principal piedra que tiene que estarse poniendo en el corazón ¿de quién? De la iglesia. ¿Cómo se le va a revelar a la iglesia si no lo escucha? ¿Cómo va a venir la fe acerca del Hijo de Dios en la iglesia si esta fe no se está predicando, sino que hay muchas fe que se predican hoy? Le hago una pregunta. ¿Será que el narcotraficante, el asesino, escuche esto claro, el narcotraficante, el asesino, el violador, cree en Dios? Dice, pregúntele a un asesino y le dice que sí. Yo creo en Dios. Y antes de ir a hacer una matracada, hermano, le dice, Señor, cuídame. Pero ¿sabe qué? Es que cualquiera puede decirlo, pero que esté en el corazón no es lo mismo. Y ese es el gran problema de la iglesia hoy en día. Hechos 18:5. Vamos a ver qué dice Hechos 18:5. Pablo está hablando, hasta en este momento encontramos a Pablo hablando acerca del Evangelio. En Hechos 18:5 está hablando Pablo. Amén. Y cuando Silas, dice, miren, y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba comiendo tortilla tostada. Entregado, dice, mire, entregado, ¿por qué? Por entero. ¿En qué? En la predicación de quién. En la palabra de quién. Y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, como quien dice, hermano, es que Jesús, a quien ustedes crucificaron, es el Mesías. Mire cómo estaba Pablo entregado por entero, estaba por completo entregado en este mensaje, enseñándole a los judíos, tratando de enseñarle a los judíos que a este Jesús, a quien ellos habían crucificado, este era el Mesías, este era el que había sido elegido para salvar a la humanidad. El hombre cree en todo. ¿Por qué cree el hombre en todo? Porque no le han dado una identidad en qué tiene que creer. Cree en todo. Pero si yo le digo que crea que Jesús es el Cristo para nacer, usted diría, pastor, ¿y eso por qué? O hermano, ¿y eso por qué tengo que creer que Jesús es el Cristo para nacer de nuevo? ¿Verdad que se escucha raro? Le pregunto, seamos sinceros, ¿verdad que se escucha como raro decir, crea en Jesús como el Cristo y usted es nacido de Dios? Se siente como raro, ¿sabe por qué? Porque muchas veces no hemos puesto atención a los versículos que nos dicen en la iglesia. Porque nosotros, hermanos, Satanás ha venido como a volvernos oídos sordos para que no escuchemos el mensaje. Y muchas veces, hermano, escuchamos este texto y si quiere le compruebo que para que usted nazca en Dios, para que usted pueda nacer en Dios, hay un texto clave. ¿Usted sabe cuál es ese texto? ¿Alguien sabe cuál es ese texto para nacer en Dios? Está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Primera de Juan. ¿Sí? Primera de Juan, léalo. Léalo y se dará cuenta.
Gloria a Dios, aleluya. Mire, dice, mire, Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido ¿de quién? De Dios. Todo el que ama al Que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. en esto conocemos que amamos A Dios. Mire, escuche esto. Nosotros decimos que somos cristianos, ¿verdad? Y nos dice, no, la gente, y cuando la gente nos pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, y para la honra y la gloria del Señor, y hacemos y deshacemos. Pero fíjese que ese punto clave que la Biblia habla, no lo sabíamos. Que se había preguntado a usted qué necesitaba para nacer. Dice las Escrituras que para que el hombre para que sea salvo necesita, dice, creer y ser bautizado. Pero siempre hay algo primero que el Señor pone. ¿En qué tiene que creer el hombre para que pueda ser salvo? En el Hijo de Dios. Es este el mensaje. Usted y yo podemos ser bautizados, pero no estamos creyendo en el Hijo de Dios, no somos salvos. Es que la salvación del hombre está aquí, en el Evangelio. Es que el Evangelio es esta. Fíjense que yo le digo, deme la definición del Evangelio. Usted me dice, el Evangelio es poder de Dios. Y usted se aferra a eso, ¿verdad? Que sí sabemos que es poder de Dios. ¿Pero para qué dijo Pablo? Para salvación. El Evangelio, digo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es que el Evangelio es la buena noticia que nos ha dejado el Padre. Y esta buena noticia no es cualquier buena noticia. Usted y yo puedo recibir una buena noticia que se me han cancelado 200,000 pesos en el banco. Pero ¿sabe qué? Le tengo otra noticia. Que mañana voy a estar endeudado otra vez. ¿Sabe qué? La pastora puede orar ahorita, hermano, y yo me puedo ir sano de la diabetes. Pero ¿sabe qué? Le tengo otra noticia. Que mañana voy a tener otra enfermedad en mi cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque realmente el hombre necesita conocer el Evangelio y vivir para el Evangelio, porque el hombre debe saber que el Evangelio es suficiente para su vida. El hombre debe de vivir para este Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Pero yo quiero saber cuál es el Evangelio que predicaban los demás discípulos también, porque ahorita escuchamos el Evangelio que predicaba Pablo, pero ¿qué predicaba Pedro? ¿Qué predicaba la iglesia primitiva entonces? Porque si Pablo predicaba de este Evangelio, acerca del Hijo de Dios, ahora quiero ver cuál era el Evangelio que predicaba Pedro, que se convirtieron más de 3,000 personas, no echando en cuenta hombres, no echando en cuenta las mujeres. El primer mensaje, la primera exposición, le vamos a decir así, que Pedro tuvo, se convirtieron tantas personas. Pero qué tan poderoso sería ese mensaje que Pedro predicó, que se convirtió tanta gente. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje que Pedro predicó y se convirtió tanta gente. Pedro predicó en Hechos 2:36. Hechos 2:36. Aleluya. Mire. Sepa pues, dice, mire, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué mensaje es este?
nosotros podríamos decir qué simple este mensaje que Pedro predicó, qué simple lo que le dijo a la casa de Israel. Les dijo: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es que este es el evangelio que tiene poder para darle vida al hombre. Este es el evangelio que trae la buena noticia para el hombre, y el hombre no lo quiere recibir. ¿Por qué no lo quiere recibir? Porque lo ve simple. El hombre ve simple este mensaje porque no lo ve con poder. Es que este mensaje tiene que ver con la revelación del verdadero evangelio que el hombre le da vida. La iglesia, hermano, quiere escuchar, hermano, un evangelio complicado, pero el evangelio no es complicado. El evangelio es sencillo, pero el evangelio se vuelve sencillo al hombre cuando el hombre se le revela. Y el hombre tiene que perseverar en este evangelio todos los días cuando se le revela, porque de un momento a otro lo puede perder. La iglesia, hermano, cree que solo viniendo a la iglesia está perseverando. No, persevera en tu casa en este evangelio. Persevera todos los días desde que te levantas hasta que vas a dormir. Tienes que perseverar, tienes que andar pensando cuál es el evangelio que estás escuchando. Aleluya. ¿Y en qué evangelio estás perseverando? Pero la iglesia no. La iglesia no se preocupa, la iglesia se preocupa más por las cosas materiales. Está pensando desde que se levanta: tengo que pagar deuda, tengo que ver qué hago este día, tengo que ver esto, tengo que ver lo otro. Menos piensa en el evangelio. ¿Por qué? Porque es esto lo que Satanás anda haciendo, engañando, y nos hace ver todos estos problemas. Todos estos problemas, para que nosotros nos desenfoquemos y nos apartemos del evangelio del Hijo de Dios. Amén. Hechos 5:42. Aquí vemos a la iglesia primitiva predicando y hablando de este evangelio. Mire, Hechos 5:42. Ya va a ver qué es lo que pasa en este texto, que nosotros muchas veces: ay no, todos los días se reúnen ahí, ay no, todos los días quieren que uno vaya, ay no, yo ya no aguanto, yo mejor me voy para otro lado. Pero escuche lo que hacía esta iglesia primitiva, igualita a la iglesia de hoy. Sí, la iglesia de hoy así vive. Ya va a ver. Hechos 5:40. ¿Qué? Hechos 5:42. Ya. Y todos los días, ¿por dónde dice? En el templo. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Este es el mensaje. Este es el mensaje, esta es la buena noticia para el hombre. Hablarle de Jesucristo, enseñarle a la gente que solo en Él hay vida, solo en Él se puede resolver el problema del pecado, solo en Él se puede resolver el problema de Satanás, solamente en Él se puede resolver el problema de la separación que el hombre tiene. Porque cuando el hombre está separado de Dios, todo se le vuelve gigante. Pero cuando está con Dios, aunque vean problemas, para él es suficiente estar con Dios. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han visto los procesos de mi tía? Ustedes conocen los procesos. Yo veía ahí, estaba dándole gracias al Señor. Es más, una vez decía: dame más, Señor, decía. ¿Se acuerda usted cuando decía eso? Dame más, Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está con Dios, usted está seguro, usted está en el confort de Dios. Usted dice: ¿qué me importa si me muero hoy? ¿Qué me importa si este cuerpo lo llevan al panteón? Pero mi alma le pertenece al Señor, al que dio la vida, al que vino a rescatarme, al que vino a pagar el precio de sangre por mi pecado. Es que eso es lo que la iglesia perdió. ¿Es esto lo que la iglesia ha perdido hasta el día de hoy? Sí, amén. Todo se le vuelve un problema. Pero el verdadero problema es espiritual. Es que está separada de Dios. Yo le voy a decir así:
Si usted me pregunta, pastor, ¿habrá gente que se está sentando ahí y está separada de Dios? Gente, hermano, está lejísimo. Lejísimo. Pero lejos, hermano. Si San Pedro está cerca. Sí. Pero es porque no tenemos el Evangelio. Es más, nosotros nos gusta cómo predican muchos predicadores. Pero mi pregunta es, ¿qué predican? A mí me encantaba ver a Julano, a Mengano. ¡Wow! ¡Ya! ¿Pero qué predica? ¿Qué predicaba Pedro? ¿Qué predicaba Juan? Que cuando llegaron a la iglesia Villahermosa, afuera había un cojo que estaba pidiendo limosna. Y le dijeron, oye, nosotros no traemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero, ¿qué andaban ellos? Es que ellos andaban en el Evangelio, hermano. Así es, amén. Y ellos predicaban el Evangelio. Ellos testificaban del Evangelio. Pero la iglesia, ¿qué testifica hoy? Las sílabas, las vocales y todo. Sí. Fíjese que la iglesia dice tener el Evangelio, pero el Evangelio no te juzga. El Evangelio no señala. El Evangelio ha venido para salvarte. Para eso vino el Evangelio, para salvarnos, para que el hombre sea salvo por medio de este Evangelio. Vemos a un predicador elocuente, poderoso en las Escrituras, que hablaba de un mensaje, predicaba un mensaje, pero se encontró con dos personas humildes en las Escrituras, y esto está en Hechos 18, 24 al 28. Hechos 18, 24. Dice, miren, luego entonces, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aún solamente conocía el bautismo de Juan. Y de esto hablaba. De esto hablaba él en todos los lugares donde él se paraba a predicar. Pero dice en el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron por aparte. ¿Para qué cree que lo tomaron? Y dice, y le expusieron, dice, más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiese, y llegado él allá fue de gran provecho. Y los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Mire qué poderoso. Este hombre llegó hablando acerca de qué dice la Escritura. Un hombre poderoso, elocuente, llegó hablando acerca de el bautismo de Juan. Pero se le acercaron dos humildes personas y le dijeron, mira, ya eso ya no cabe aquí. Ahora vamos a hablar más cerca del Evangelio y te vamos a exponer de quién era Jesús y a quién anunciaba Juan. Y se encuentra este hombre, hermano, ya no predicando del bautismo de Juan, sino que hablando acerca de este Jesús. Y les decía a los judíos y los confundía, dice en otra versión, confundía a todos los judíos que estaban ahí, les demostraba con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén.
Ahora, ¿quién le demuestra a usted que Jesús es el Cristo? Que Él es la solución para el problema del hombre. ¿Quién se lo demuestra? Y el pastor que se lo demuestra anticuado. Solo de eso predica. Debería predicar otra cosa. Debería predicar el problema de los matrimonios. Si no conoces a Jesús como el Cristo, tu problema va a seguir siendo igual. Vas a seguir sumergido en el mismo problema. ¿Por qué? Porque va a ser más gigante ese problema que el que solucionó el problema de pecado, que el que solucionó el problema de Satanás, que el que solucionó el problema de la separación. Todo eso se vuelve más complicado para el hombre, porque el hombre, hermano, solo quiere escuchar cositas bonitas en el oído. ¿Sí? Le voy a preguntar, ¿qué emocional tiene este mensaje? No tiene nada, pero sí tiene espiritual. Y esto espiritual es lo que la iglesia necesita. Tal vez que necesitamos aplaudir. Yo no necesito que me aplaudan. Yo lo que necesito es que se le revele el Señor quién es realmente para usted. Que usted se vuelva a encontrar con el Señor en la cruz del Calvario. Que allí Él venció a Satanás. Que allí exhibió públicamente a Satanás y a los principados y a las potestades y todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Allí fueron exhibidos. Pero no lo conocemos a Él ahí. ¿Sabe qué? El hombre le tiene más pavor a Satanás que a lo que Jesús hizo. Sí. ¿Por qué? Porque no conocemos el Evangelio. No conocemos ese Evangelio de poder. No conocemos ese Evangelio que abre el camino. No conocemos ese Evangelio que nos pone en la puerta de la salvación. Yo le decía a alguien, usted no necesita morirse para encontrarse con Dios. Hay gente, allá cuando yo me muera me voy a encontrar con el Señor. No esté con esa mentalidad. Aquí en la tierra tiene que encontrarse con el Señor para que cuando muera ya está con el Señor. Amén. ¿Qué va a hacer el hombre cuando se muere y no se encontró con el Señor aquí en la tierra? Nada. Perdió todo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra? ¿De qué me sirve a mí que yo tenga 5 mototaxis y tenga trabajando un montón de gente y todos los días llegando plata, hermano? O vendiendo propiedades, vendiendo esto y las bolsas llenas, hermano, y no tengo nada del Evangelio. Así está el hombre. Y así está la iglesia, haciendo dinero y haciendo lo otro y haciendo esto, haciendo aquello, hermano. Y escuche bien. La iglesia Satanás la tiene entretenida haciendo actividades todos los días. Menos el Evangelio. Preocupados más. Sabe que yo me acuerdo una vez, y esto es cuando me nació más fuerte el Evangelio, una vez que mi tío hablaba una vez, y eso siempre lo tengo en mi corazón. Yo todavía no predicaba. Un día él me dijo ahí, mira hijo, me dijo, así, ¿para qué crees que están construyendo grandes templos? Así hermano, estos grandes. Y empezó a decirme, para bodega de Satanás. ¿Se acuerda usted que me lo dijo? Amén. Y tiene razón. ¿Para qué? ¿Para qué construyen esos grandes templos? Es más, mire que hay muchas iglesias que construyeron grandes templos y solo van 100. Solo van 100. Y me alargo si predican el Evangelio, ¿no? Pasan más en actividades para entretener a la gente que conociendo el Evangelio. Tremendo. No estoy criticando, sino que estoy diciendo una verdad que la iglesia está viviendo hoy en día. No conocen esta verdad del Evangelio. ¿Por qué no la conocen? Porque no han conocido al verdadero Evangelio. Vea esto. Ya leímos Primera de Juan capítulo 5 verso 1. Ahora le voy a leer para qué fueron escritas las Escrituras. ¿Para qué fue escrita la Biblia? Juan 20:31. Con esto cerramos.
Juan 20:31 lo vamos a leer. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Juan 20:31 dice: mire, dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para esto se escribieron las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, dice, para que tengáis vida eterna. Amén. Amén. Para esto se escribieron las Escrituras, para que el hombre conozca quién es Jesús. Sí, amén. Pero la iglesia no conoce a Jesús. La iglesia menciona un montón de cosas de Jesús, pero es que solo lo menciona. Por eso dice un texto bíblico: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe por qué? Porque no lo ha conocido a él. Les dijo a los discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Unos le dijeron eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que este, dicen que el otro. Y les dijo: ¿y para ustedes quién soy yo? Ahora le dice a la iglesia: iglesia, ¿y para ustedes quién soy yo? ¿Solo soy el que hago milagros? ¿Solo soy el que levanto? ¿Solo me necesitan para cuando está la enfermedad? ¿Solo me necesitan cuando se están muriendo? ¿O realmente yo soy el Cristo de ustedes? Amén. Amén. Es que esa es la revelación. Aquí está la revelación. Que Jesús es el Mesías. O Jesús es el Cristo. Porque solo en Él hay vida para el hombre. Amén. No hay otra cosa, no hay otro hombre, no hay otra mujer, no hay nadie más, sino que este Jesús es el Mesías, porque Él le trajo salvación al mundo. Y no hay otro, hermano. No se puede ir a arrodillar a nadie más, sino que a Él, porque Él es el que dio la vida al hombre. Él es el que trajo la respuesta correcta para el hombre. Amén. Póngase Amén. sobre sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido, Señor, que podamos conocer acerca de tu Evangelio y que en esta noche, Señor, este mensaje que trajimos a este lugar no fue por voluntad de hombre ni voluntad humana, sino que fue un mensaje, Señor, que era necesario que se diera a cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque necesitamos este mensaje para cobrar vida. Necesitamos este mensaje para que el hombre se dé cuenta que a través de este mensaje puede cobrar vida. A través de este mensaje puede vencer a Satanás. A través de este mensaje puede saber que no hay nada que Satanás pueda hacer en su contra, porque ya está vencido en la cruz del Calvario. Ahí fue exhibido, ahí fue puesto para vergüenza del mundo, ahí fue puesto para que nos diéramos cuenta que este Jesús realmente era el Mesías, porque solamente Él lo pudo vencer, solamente Él lo pudo poner bajo sus pies, solamente Él nos pudo dar la victoria a través de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Fuimos limpios, fuimos lavados del pecado, solo a través de la muerte pudimos ver que Satanás fue vencido. Solo vemos que a través de Él podemos acercarnos a Dios, solo a través de Él podemos decir: el Emanuel está con nosotros, el Emanuel está conmigo, y no hay nada más que pueda vencerme, porque el Emanuel está conmigo, porque Dios está con nosotros, porque Dios está en mi casa, porque Dios está con mi familia, porque Dios está con nosotros, y no hay nada que pueda levantarse, que pueda derribarme, no hay nada que pueda levantarse y quitarme la vida, porque el que me había quitado la vida, hoy se la han quitado y me la han entregado nuevamente a través de un sacrificio de muerte y resurrección en una cruz. Te damos gracias, Señor, porque tú hiciste
nos podamos encontrar con el Evangelio, que nos podamos encontrar con la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque hoy el hombre solamente a través de esta fe, solamente a través de creer que Jesús es el Cristo, puede vencer todo lo que Satanás levanta. Solo a través de creer de que Jesús es el Cristo puede cobrar vida, puede estar con Dios. Te damos gracias porque a través de este creer he vencido el temor de la muerte. He vencido el temor de la muerte. Y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único y tú eres el poderoso, porque tú eres el dueño de mi vida, porque tú eres el que me has revelado este Evangelio, porque tú eres el que te has revelado por gracia a mi vida. Has tenido misericordia. Esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que tú has tenido misericordia, al que le revelas el Evangelio, Señor. Te damos gracias en esta noche preciosa, porque hoy nos pudimos encontrar a través del mensaje con el Cristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús el Cristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre.